Jamás, pero jamás te des por vencido. Sigue luchando, que Dios está contigo. Daniel Carrillo te saluda y esta es Generación con Propósito, impactando vidas en un mundo trastornado. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo es que Dios activará ese famoso propósito en tu vida? Porque tal vez no miras claro de lo que Dios tiene preparado para tu futuro, algo que tú vayas a hacer. Yo esa misma pregunta me lo hice muchísimas veces. Perdí las esperanzas porque decía, ¿será que esto será parte del propósito de Dios en mi vida o no? Y solo miraba fracasos y más fracasos. Hasta que un día empecé a preguntarle un poco más constante a Dios, porque el tiempo iba pasando, los años iban pasando, iba creciendo. Dije, no quiero llegar a viejo y descubrir que ese era el propósito de mi vida. Le dije a Dios, yo quiero estar joven y aún así quiero saber y dirigirme totalmente a ese propósito que tú tienes para mi vida. Sin embargo, no fue más que fracasos, frustraciones y muchas cosas que empezaron a suceder en mi vida que marcaron en aquel sentimiento: Dios no tiene propósitos para mi vida. Cuando estaba a punto de hacer muchas cosas, sin querer me había alejado de Dios, sin querer había negado muchas veces a Dios, sin querer había estado en esa situación de críticas, de aquel sentimiento de no querer saber absolutamente nada, pero nada de Dios. Fue ahí que Dios empezó a hacer algo grande, algo diferente en mi vida. Estaba en ese momento en el cual iba a perder todo lo que yo tenía, todo lo que había hecho, todo lo que mis padres, mi familia, mis estudios había logrado, todo. Estaba justamente en ese momento cuando Dios llegó a mi vida de una manera sobrenatural. Tocó mi corazón, llenó ese vacío, esa tristeza que había dentro de mí. Y puso ese sentimiento de que sí nací con un propósito, a pesar que yo no lo miraba a mi alrededor, no lo miraba en mis cosas que hacía, pero sin embargo empezó ese sentimiento en mí que sí había un propósito dentro de mí, que Dios había puesto algo que tenía que descubrirlo. Y no me había dado cuenta que sentado con los brazos cruzados jamás, pero jamás iba a descubrir lo que Dios tenía preparado para mí. Cuando Dios me dio una oportunidad más para vivir, literalmente una oportunidad más para vivir, empecé a involucrarme en mi iglesia, a involucrarme en ministerios. Y ahí poco a poco Dios empezó a encaminar mis pasos a ese propósito. Hoy no puedo decir nada más, gloria a Dios por todo lo que Él me ha dado, por donde Dios me ha llevado. Ese mensaje que me dio en esos momentos difíciles, ahora son canciones, son palabras de impacto a otros jóvenes que están pasando esa situación. Tú, querido amigo que me estás viendo este día, Dios te está hablando. Tal vez tú dijiste, ya no quiero saber nada más de Dios, porque Dios no hizo nada por mí. Déjame decirte que Dios tiene ese propósito para tu vida. Tal vez un día tú serviste en la iglesia, tal vez fuiste cantante o tocabas un instrumento, o tal vez hasta fuiste una persona tremendamente usada por Dios. Y algo pasó en tu vida, ya sea alguna frustración, o pecaste, caíste, o hiciste algo que tú dices, Dios jamás me va a perdonar. Dios está dispuesto a perdonarte. Cuantas veces tú caigas, Él te puede perdonar. Lo único que tienes que hacer es decirle a Dios, te necesito, aquí está mi vida, aquí está todo lo que tengo. Y Él, sin lugar a dudas, te va a perdonar. Quiero leerte esta palabra. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que en vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez tú te sientes frustrado porque un día le serviste a Dios de corazón. Tal vez dices todo lo que tenías, ya sea tu tiempo, tu dinero, tus recursos que tenías en ese momento. Y tú dijiste, nadie me lo agradeció, nadie estuvo ahí para decirme, hey, estuvo bueno, te felicito. Nadie estuvo ahí. Hoy, este día, te dice Dios,
no es necesario que alguien te diga que estuvo bueno. Simplemente todo lo que hagas, simplemente tú te conviertes en un héroe anónimo de la fe. Dios te dice, todo lo que hagas para mi obra no es en vano. Un día te darás cuenta que lo que hiciste valió la pena. Daniel Carrillo te saluda y eso es un mensaje que espero que te llegue al corazón, que sale de mi boca, pero el pensamiento del Señor. Bendiciones.